Todo término entonces está compuesto o consta de 4 elementos. Todo término consta de 4 elementos. Voy a colocar aquí elementos. Una llamada de Aníbal. Elementos. Pues el primer elemento que representa o que posee todo término, obviamente es su signo, que hemos comentado puede ser negativo o puede ser positivo. El segundo elemento, entonces, lo hemos comentado ahora, que sería el coeficiente o el factor. Muchos textos usan independientemente la palabra factor o coeficiente, entendiendo que el coeficiente significa el número de veces que se repite como producto el otro símbolo que le acompaña. Luego tenemos la parte literal, o pongamos en orden la parte numérica en primer lugar. La parte numérica. Y finalmente la parte literal. De forma tal que cualquier expresión o término consta de estos 4 elementos: el signo, el coeficiente, la parte literal, la parte numérica, y hay un quinto componente interesante que va a caracterizar a los términos y a las expresiones. Un quinto que sería el grado. Voy a colocar aquí una expresión que nos permita referirnos en torno a lo que estamos comentando. El grado es la suma de los exponentes literales. Por ejemplo, el grado de esta expresión 2a más b al cubo respecto de z, ese grado puede ser referido a la letra A, y en este caso será el símbolo unitario exponente, entonces será de grado 1. Referido a la letra B, que tiene como exponente el número 3, entonces será de tercer grado. Y la letra Z, referido a Z, pues será también de primer grado, puesto que se entiende que la unidad se omite. Donde no aparece la unidad, pues se omite. Ahora, hay otra distinción adicional, que es el grado absoluto. Ya cuando hablamos de grado, nos estamos refiriendo a los exponentes de las partes literales. Y el grado relativo. En este caso, el grado absoluto de esta expresión 2a más bx al cubo es la suma de los exponentes literales. Pues entonces tenemos
de primer grado el primer término, de tercer grado el segundo término y de primer grado el tercer término. El grado absoluto de esas presiones es entonces 1 más 3, 4 más 1, 5. Es de quinto grado. El grado absoluto, que es la suma de los exponentes literales. El grado relativo es el que refiere exclusivamente el valor exponencial a una específica letra. Por ejemplo, el grado relativo respecto de A, que es la que tenemos aquí, el exponente de A es 1, entonces el grado relativo respecto de A es 1. El grado relativo respecto de B es de tercer grado y el grado relativo respecto de Z es igual a 1. Entonces, ya fíjate que los términos, sabiendo que en conjunto constituyen las expresiones algebraicas, porque luego los términos se agrupan y definen las expresiones algebraicas. Entonces de ellos tenemos el elemento signo, tenemos el elemento coeficiente, para retomar, el elemento literal, obviamente tenemos también el elemento numérico y finalmente lo que es el grado. Estos son los elementos de un término. Entonces fíjate cómo ya estamos caracterizando o estamos particularizando los términos. Y esto nos permite más adelante empezar al desarrollo de las operaciones algebraicas. Bien, esto en cuanto a elementos. Hay otra caracterización de los términos. Fíjate que aún no hemos estado operando en absoluto el álgebra. Estamos describiendo sus componentes, sus letras y números, cómo se caracterizan, cómo se diferencian. Y de esta manera nosotros luego, cuando podamos identificar a plenitud cualquier cantidad genérica denominada en álgebra combinación numérica y alfabética, pues podemos con toda propiedad describirlos. Entonces los términos también tienen clases. Acabamos de ver los elementos del término, que son los que ya hemos repasado: signo, coeficiente, grado, parte literal, parte numérica. Ahora, los términos pueden ser de varias clases. Pueden ser términos enteros, y entendiendo por términos enteros todo el que no tiene denominador literal, tales como 3A, por ejemplo, 6
al cubo sobre 3. Hemos dicho, fíjate que aquí tenemos un denominador, pero es un denominador numérico. Bueno, para extender un poco el conocimiento, cuando se trata de fracciones o los números que llaman quebrados, la parte que está posicionado superior de la recta es el numerador, y el que está en la parte inferior es el denominador. Entonces, la definición de términos enteros significa toda expresión de términos que no tiene en el denominador una notación literal. Ese es el término entero, el que no tiene denominador literal. Por el contrario, aparece entonces el término fraccionario, que es todo término que contiene como denominador un símbolo literal. Por ejemplo, este primer término entero, 6 al cubo sobre 3, vamos a convertirlo en término fraccionario, 6 al cubo sobre 3b. Ya al incorporarle el símbolo alfabético b, hago que en el denominador esté una parte literal, y eso pues ya lo define como término fraccionario. Cuando un término, que no lo hemos tocado hasta ahora, no tiene un signo radical, se conoce como término racional. Como son los dos casos anteriores. Fíjate que ninguno de ellos contiene el símbolo radical. En tanto que todo término que contenga el signo radical se denomina irracional. Que es un concepto, diría yo, mal heredado de una traducción del árabe. Sin embargo, estos términos, por ejemplo, convirtamos el fraccionario 6a al cubo entre 3b en irracional, 6a al cubo entre raíz cuadrada de 3b. Ya al incorporar el signo radical, lo convierte en término irracional. Entonces fíjate cómo vamos caracterizando los términos, entendiendo que luego la agrupación de términos nos conforman las expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas pues son ecuaciones de primer grado, de segundo grado, polinomios, cuatrinomios, en fin, ya tendremos tiempo de particularizarlos. Pero insisto, incluso para aquellos que están inquietos porque no están viendo un desarrollo algebraico, es decir, operaciones, insistimos en que el éxito de las matemáticas, diciendo que el álgebra es una disciplina de las matemáticas, más del 80% está en manejar sus conceptos. Porque si, por ejemplo, no somos capaces de reconocer
que esta es una expresión irracional, pues entonces tenemos dificultades, porque las expresiones tienen denominaciones o caracterizaciones. Y el grado absoluto, por ejemplo, fíjate lo que es describir esta expresión. El grado absoluto viene a ser 2 más 1, 3, más 2, 5. El grado absoluto, que es la sumatoria de los exponentes literales, como lo vimos ahora. Vemos que tiene dos términos. Segundo término y todo este primer término. Sabemos que el primer término, por incorporar el signo radical, es un término irracional. Y en tanto que el segundo término, pues es un término racional, porque no incorpora para nada el símbolo radical. De igual manera, el primer término es entero. ¿Por qué? Porque no incorpora como denominador una designación literal. Igualmente, el segundo término también es entero. Pero fíjate ya cómo se nos va haciendo más digerible esta conjunción de números y letras y nos van caracterizando una expresión definida que ya nosotros podemos ir tranquilamente identificando. Y una vez que dominamos la identificación usando los conceptos adecuados, a fin de cuentas el operar o resolver problemas algebraicos ya es una cuestión de métodos, de seguir pasos adecuados. Pero fundamental lo es, sin duda, manejar su lenguaje. Bien, del término podemos ya finiquitar haciendo aquí una observación o comentario adicional. Se llaman términos homogéneos todos aquellos términos de igual grado absoluto. Veamos el grado absoluto de este término. 2 y 1, 3. El segundo término es 2. Por lo tanto, no son términos homogéneos. Cuando ocurre eso, se llaman términos heterogéneos. Entonces, esta es una expresión heterogénea. ¿Cómo la convertimos en homogénea? Bueno, si yo aquí, por ejemplo, le agrego la letra Z, puesto que el grado absoluto, entendiendo que el grado absoluto es la suma de los exponentes literales, aquí tengo 2 más 1, 3. Aquí tengo 2 más 1, 3. Por lo tanto, ya esos dos términos tienen identidad de grado absoluto y por tal se llaman homogéneos. Bien. Ya podemos ir entonces precisar con más detalle el manejo de la terminología o los términos. Y abordamos el caso de lo que son términos semejantes. Cuando dos términos
son semejantes. En aritmética, por ejemplo, 1 es distinto de 2, 14 es distinto de 15, y así indefinidamente. En álgebra puede ocurrir lo siguiente. Los términos se dicen semejantes si tienen los mismos exponentes literales. Pareciera largo el dominio de la terminología o de la expresión. Sin embargo, una vez que la dominamos, el éxito en el álgebra está garantizado. Pues veamos, voy a escribir aquí 3a a la 4 más 16b a la 3, perdón, b a la 4 más z a la 4. Son semejantes si tienen los mismos exponentes literales. Fíjate lo interesante de haber distinguido de los términos la parte literal. Vamos a ver la parte literal de este trinomio, que ya estamos empezando a manejar el lenguaje apropiado. Ya no estamos diciendo que este número con este no, ya estamos de este trinomio, por ejemplo, vamos a ver los exponentes de las partes literales. En el caso de la A es 4. En el caso numérico es 4. Como estos exponentes literales son idénticos, pudiera decirse que son términos semejantes. Veamos otro caso. 2a al cubo más 6a al cubo ¿Esto de qué me sirve a mí? Pues me permite en este caso, este binomio es un término semejante. ¿Por qué? Porque la parte literal, la letra A, tiene los mismos exponentes. Y aquí entonces aparece la primera operación algebraica. Podemos sumarlos. Y en este caso, al sumarlos, colocamos la misma letra, tienen el mismo exponente, y 2 más 6 es 8. Fíjate que este binomio lo hemos reducido a un monomio, que tienen idéntico valor. De manera que estamos empezando ya a ver las ventajas de manejar el lenguaje en cuanto a las caracterizaciones y en cuanto a lo que son las denominaciones de términos. Aquí estamos ejerciendo la primera operación, aunque hemos llegado a ella, primera operación algebraica, y hemos llegado a ella en virtud
de que estamos manejando el concepto de términos semejantes. Son términos semejantes aquellos que tienen en la parte literal los mismos exponentes, como aquí, a a la 5 y a a la 5. Como tienen iguales exponentes, estos son términos semejantes. Y la primera operación algebraica es la de reducir, se conoce como reducir términos semejantes. Y aquí los que están ansiosos de operar algebraicamente, pues ya van a empezar a verle el queso a la tostada. Entonces, ¿cómo se reducen términos semejantes? Se coloca la parte literal elevado a su mismo exponente. Y la parte numérica, pues se efectúa según el símbolo operativo que está entre ellos. 2 más 6, 8. Esta es la primera operación algebraica en la que se conoce como reducir términos semejantes. De manera que nos queda hacer un breve comentario respecto de los términos. Y nos vamos a referir a aquel elemento, porque todo término tiene un elemento que se denomina término independiente. De verdad que esta herramienta electrónica de poder conversar y traducir lo conversado en expresiones mediante esta tabla es un aporte sustancial de Fundacity. Término independiente, 3a al cuadrado, voy a escribir cualquier expresión, más 4b a la 3 más c. Aquí tenemos un polinomio, ¿sí? Un trinomio, para significarlo más, trinomio, porque posee 3 términos. Si yo les dijera, por ejemplo, de este trinomio multiplíquenmelo por el segundo término, pues entonces, ¿qué harían ustedes? Sería 3a al cuadrado más 4b al cubo más c, multiplicarlo por el segundo término. ¿Cuál será el segundo término? 4b al cubo. Este sería otra expresión distinta, pero fíjate la importancia de poder manejar el lenguaje para que no queden dudas. ¿Okay? Otra cosa tendría que decirle yo, 3 al cuadrado más 4b al cubo más c, me lo van a multiplicar por ab al cubo. No. La terminología o el lenguaje pasa igual que en el habla hispana. Tiene normas, tiene reglas. Entonces, en lugar de decir todo esto, 3 al cuadrado más 4b al cubo más c, me lo multiplican por ab al cubo, yo digo, el trinomio, obviamente el trinomio dado, multiplíquenlo por el segundo término. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero en un lenguaje más preciso, en un lenguaje que no deja margen de duda. Bien, de aquí el término independiente es aquel término que carece de algún coeficiente literal o numérico, él solo. Vamos a significarlo. Por ejemplo, al cuadrado más 3
a al cubo. Ya estamos llegando a la parte final. Para no hacer tan pesado, aunque ahora es que a medida que va cogiendo calor, la cosa se permite más interesante, porque entonces más me permite dominar el lenguaje. Y obviamente de una ciencia tan importante, una disciplina como es el álgebra. Se dice, aquí vamos a comentar lo de término independiente. Término independiente. El término independiente de un polinomio con relación a una letra es aquel término que carece de la letra referida. Por ejemplo, respecto de la letra A, el término independiente, voy a abreviar, permítanmelo. El término independiente será 5. ¿Por qué? Porque es aquel término que no tiene la letra que me están refiriendo. Ese es el término independiente. Un segundo ejemplo, por ejemplo, a al cuadrado más 3ab al cubo menos 3b a la 4 menos 3b por a la 4 más b. El término independiente en este trinomio con relación a la letra A, es decir, aquel término que no tiene la letra acompañándolo, en nuestro caso es este símbolo alfanumérico, B. Este sería el término independiente de este trinomio con respecto a la letra A. En tanto que también puedo decir cuál es el término independiente con relación a la letra B. Es decir, aquel término que no contiene la letra B. Pues en ese caso sería al cuadrado. Entonces, el término independiente respecto de una letra, en el caso este, que es respecto de A, es aquel término que carece de la letra que estamos designando como independiente. Y en el caso del término independiente referente a B, es decir, que no contiene a B, pues es al cuadrado. Esto es respecto de B. Muy bien. Vamos a hacer entonces un compendio, digamos, exploratorio. Voy a escribir aquí cualquier expresión, 3ax al cuadrado más 6b al cuadrado y, se me ocurre menos 9c al cubo z. Este 9 quedó muy desconocido. Más 9 c al cubo z, habíamos dicho. C al cubo z. Aquí tengo un trinomio. Entonces, en un compendio de todo lo que hemos hablado, pudiéramos decir que el primer término de este trinomio, es de grado absoluto 3.
El primer término es este. Y de grado absoluto, pues tenemos a la 1 por x a la 2, que es la suma de los exponentes, 1 más 2, 3. Finalmente, las potencias literales o letras con exponentes son las potencias literales o letras con exponentes son x al cuadrado, b al cuadrado y c al cubo. Esto en cuanto a un compendio breve de cómo tomamos una expresión que ya ahora nosotros sabemos que es un trinomio, que es de tercer grado respecto al primer término, de tercer grado respecto al segundo término y de cuarto grado absoluto respecto al tercer término. Bien, estamos entonces muy contentos por la presencia de todos ustedes y el seguimiento a este esfuerzo que emprende Fundacity. Hoy lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención. Estamos atentos entonces a la sesión inmediata de preguntas y respuestas.